Iniciamos ahora el tema de las estructuras laminares. En este caso tenemos tres ejemplos de estructuras laminares. La fábrica de Bacardí en México, una iglesia de Kensington y tres edificios en Barcelona. La bibliografía utilizada para estas clases son el libro de Perlés Pedro, se llama Estructuras Especiales, el reglamento CIRSOC 201-2005, el libro de Bedoya y Prat del año 2009 que se llama Estructuras de Grandes Luces, Tecnología y Diseño, el libro de Freranger, Construcción Laminar, el libro de Colin Faber, Las estructuras de candela, el libro de Ennio Engel, Sistemas de estructuras, el apunte de Bramante que se llama Estructuras de compresión dominante y estructuras laminares, y después una serie de apuntes tanto de la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y dos apuntes del arquitecto Mil, apuntes de la Universidad del Noreste y de la Universidad de La Plata. Los que están marcados en color amarillo son los libros que tienen más información y que les va a servir de base para estudiar la materia y comprender el tema. Las estructuras laminares están comprendidas dentro de los sistemas de estructuras de superficie activa. Estos son sistemas de superficies flexibles que, a pesar de no resistir flexiones, resisten esfuerzos normales y tangenciales de tracción y compresión, en los que la redirección de las fuerzas se efectúa mediante la resistencia de la superficie y una forma adecuada de la misma. Las superficies estructurales cubren un espacio y soportan cargas en otros medios auxiliares. La resistencia superficial frente a las compresiones, tracciones y esfuerzos tangenciales a la superficie son un requisito previo y la primera característica de las estructuras de superficie activa. La capacidad de esta superficie portante para desviar la fuerza, es decir, transmitir las cargas, depende de la situación de la misma respecto de la dirección de las fuerzas actuales. La forma de la superficie, acá vemos dos formas distintas, es determinante para el mecanismo portante en este tipo de estructura. El diseño de una forma correcta junto con la continuidad de la superficie es un requisito para las superestructuras de superficie activa. Las características estructurales básicas son estructura portante, como delimitación espacial y configuración de las superficies. En los sistemas de superficie activa es fundamental una forma correcta que transmita las fuerzas externas y las distribuya uniformemente en pequeñas unidades por toda la superficie. Las superficies estructurales pueden cubrir un espacio y soportar cargas sin otros medios auxiliares, pero deben estar rigidizadas en todo su perímetro y el perfil de la superficie. Para que funcione el mecanismo portante, es imprescindible que se conserve la forma portante, rigidizando el perímetro y el perfil de la misma. El correcto diseño de estos elementos evitará cambios bruscos de rigideces y al mismo tiempo que aparezcan tensiones excesivas en la unión de la lámina con los elementos de borde, lo que llamamos perturbaciones de borde. Los sistemas, estructuras de superficie activa son al mismo tiempo envolvente del espacio interior
y piel externa del edificio. En consecuencia, determinan la forma del espacio interior como la imagen exterior. Vamos a definir las estructuras laminares desde el punto de vista geométrico. Una lámina es una estructura superficial, es decir, que dos de sus dimensiones, ancho y largo, predominan sobre una tercera dimensión que es el espesor. Aquí podemos ver la expresión, el espesor es mucho menor que una de las direcciones en planta y que la otra dirección en planta, o sea, que el ancho y que el largo. El espesor es muy pequeño, pero no es despreciable. Las láminas se suelen clasificar en función de la relación entre su espesor y el radio de curvatura, como vemos acá, en láminas muy delgadas, donde hay un espesor tan reducido que solo pueden absorber esfuerzos tangenciales y normales de tracción, es decir, funcionan como membranas ideales y se usan generalmente en estructuras neumáticas. En ese caso, la relación del espesor respecto del radio es aproximadamente 1/250. Luego tenemos las láminas delgadas, que sería este caso, en que son las que habitualmente conocemos como cáscaras, y a ellas corresponden las propiedades enunciadas en este trabajo sobre las estructuras laminares, siendo por consiguiente a las que nos dedicaremos especialmente. Entonces, la relación entre el espesor y el radio de giro es mayor que 1/250 y menor que 1/100. Y luego tenemos las láminas gruesas, que poseen un espesor considerable, es decir, una relación espesor-radio de curvatura mayor que 1/100, que les permite contar con la rigidez necesaria para soportar, además de los esfuerzos tangenciales y normales de tracción y compresión, la flexión, la torsión y el corte, es decir, no trabajan en estado membranal. Por esta razón, no se las puede considerar estrictamente como cáscaras. Ahora vamos a definir estas estructuras laminares desde el punto de vista estructural. La forma de la superficie es determinante para el mecanismo portante. Es fundamental una forma correcta de transmisión de las fuerzas externas para una distribución uniforme en la superficie, evitándose cargas puntuales. Por ello, se puede afirmar que las estructuras laminares adquieren básicamente resistencia por forma, lo cual es muy importante porque ello significa que se puede mejorar el comportamiento resistente con gran economía de sección, material y peso. El espesor le permite soportar esfuerzos tangenciales y normales de tracción y de compresión, pues poseen cierta rigidez para evitar el fenómeno de pandeo. Estas superficies tienen la capacidad de desviar las cargas externas mediante estos esfuerzos que hemos nombrado anteriormente, normales de tracción, normales de compresión, tangenciales, dependiendo de la situación. Las solicitaciones de flexión, torsión y corte tienen en este tipo de estructura una influencia secundaria a nula en el equilibrio total de la misma debido a su reducido espesor. Vamos a ver ahora una clasificación de las estructuras laminares desde el punto de vista geométrico. En primer lugar están las láminas, sistemas de placas, que son las vigas de gran altura, que no vamos a ver en estos videos y en esta materia. Las láminas plegadas,
Y en las plegadas tenemos plegados abiertos, que serían estos, plegados cerrados, que serían estos, a los cuales vamos a hacer referencia. Y vamos a desarrollar con más profundidad las estructuras cáscaras. Y las cáscaras las podemos clasificar en cáscaras de simple curvatura, como sería en estos casos, cáscaras de doble curvatura positiva, y estas tenemos de rotación, como sería el casquete esférico, de traslación, el paraboloide elíptico. Pues tenemos las estructuras de doble curvatura negativa, de rotación, como vemos acá, y de traslación. Uno de ellos es el paraboloide hiperbólico, que vamos a estudiar. Decíamos que dentro de las estructuras laminares están las láminas plegadas. Las láminas plegadas son estructuras compuestas por láminas o elementos delgados y anchos unidos rígidamente a lo largo de sus bordes, formando ángulos marcados para ajustarse mutuamente frente al pandeo lateral. ¿Cómo trabajan estas estructuras? Cada plano se comporta como una losa en dirección transversal, es decir, en la dirección más corta, donde se considera el trabajo como losa, y cada pliegue como un apoyo de la misma, generando un soporte rígido y un sistema de losas continuas en el sentido transversal. En el sentido longitudinal, la estructura se comporta como una viga. Para evitar que la lámina plegada se deforme en la dirección transversal, es preciso disponer de diafragmas rígidos, como vemos acá, que impidan que esa plegadura se abra. Cuanto mayor es el canto de la estructura de las láminas plegadas, mayor es su resistencia a flexión. Por el contrario, cuanto más plana sea la estructura, menor será su resistencia. ¿De qué materiales podemos construir estas estructuras? Se suelen construir en hormigón armado, pero también es posible emplear láminas rigidizadas de tablero contratapado, es decir, también las podemos materializar a esta estructura en madera. Decíamos que es fundamental en las estructuras plegadas, en este caso en los plegados abiertos, la resolución de los diafragmas de apoyo. Pues estos elementos son los que impiden que la plegadura se deforme en la dimensión transversal, a su vez la rigidizan. Acá tenemos tres ejemplos de resolución de dichos diafragmas con láminas transversales inferiores, con láminas transversales superiores y con pórticos transversales inferiores. Asimismo, esas plegaduras pueden tener diferentes formas. Aunque la mayoría de las láminas plegadas están compuestas por láminas paralelas, como podemos ver en estos casos, es posible utilizar otras configuraciones con láminas inclinadas, como podemos apreciar. En la figura de la derecha tenemos dos ejemplos del amplio abanico de posibles perfiles que pueden adoptar este tipo de estructuras. Acá vemos algunos ejemplos de las estructuras laminares plegadas. Arriba tenemos el caso de la entrada de la terminal de San Juan, en Argentina, resuelto con unas plegaduras con una viga superior que impide que el plegado se abra,
Tenemos el caso del canódromo en Madrid, España, que sería una plegadura no con bordes o plegados paralelos y simétricos, sino con una plegadura inclinada. Tenemos el caso del pabellón universitario de Tarragona, en España también, con un tipo de plegadura eh, compuesta por láminas inclinadas. Caso cubre una planta de 20 por 50 y 67 metros. Y por último tenemos un taller en Denver, en Estados Unidos, con láminas plegadas, y el tipo de diafragma está resuelto con un pórtico inferior. También este tipo de estructuras sirve para cubrir plantas circulares, como vemos en los casos superiores. Uno es una iglesia y un auditorio. Esta iglesia es en Colombia, con diafragmas inferiores. En este caso la plegadura está apoyada en un anillo exterior y en un anillo interior que está sobrelevado y permite la entrada de luz. Y en las imágenes inferiores es una plegadura no paralela, resuelta con estructura de placas de madera, el pabellón temporario en Osaka, en Japón. Decíamos que vamos a estudiar especialmente las estructuras cáscaras. La cáscara es una superficie curva continua donde el espesor es mucho menor que las otras dimensiones, y recordemos que aunque es mucho menor, no es despreciable. Estas estructuras cáscaras las podemos clasificar en cáscaras de simple curvatura, y en las cáscaras de simple curvatura vamos a hacer especial referencia a las cáscaras cilíndricas. Vamos a ver también las cáscaras de doble curvatura positiva. En especial vamos a hacer referencia a las cáscaras de rotación, es decir, a las cáscaras esféricas. En el último tema vamos a ver las cáscaras de doble curvatura negativa, y vamos a hacer especial referencia a las cáscaras de traslación, y dentro de ellas a los paraboloides hiperbólicos. Las estructuras cáscaras trabajan bajo estado membranal. Esa es la característica de esta estructura. El estado membranal es la forma propia del trabajo en las estructuras cáscaras. Aquel estado donde la estructura solo puede desarrollar esfuerzos internos normales, que vemos acá, los Nx y Ndi, de tracción y compresión, y esfuerzos tangenciales que están identificados con la letra T. No pudiendo, debido a su espesor reducido, absorber esfuerzos de flexión, torsión y corte. Para que la estructura cáscara trabaje bajo estado membranal, se deben cumplir las siguientes condiciones. La superficie debe ser continua, no presentando discontinuidades bruscas por cambio de sentido de la curvatura o un cambio en su radio. Esa sería una condición geométrica. La superficie debe ser continua. La carga debe ser uniformemente distribuida. Esa sería su condición de carga, pues su reducido espesor no le permite absorber cargas puntuales. Por último, la lámina debe apoyar
los bordes continuos en toda su longitud. No puede tener bordes libres, sino que todos los bordes de la lámina deben estar apoyados para que trabaje bajo estado membranal.